Imagina un sótano oscuro en Princeton, 1953, donde el polvo danza bajo la luz tenue de una lámpara vieja. En el centro de la habitación, una grabadora antigua gira lentamente, capturando una voz que el mundo no estaba destinado a escuchar. Es la voz de Albert Einstein, el hombre que descifró los secretos del tiempo y el espacio, pero ahora, en el ocaso de su vida, habla de algo mucho más profundo, algo que trasciende las ecuaciones y las pizarras. Una cinta magnética, marcada con una sola palabra garabateada en tinta desvaída, Spinoza. En ella, Einstein revela una verdad tan impactante que fue ocultada durante décadas, descubierta apenas en 2023 por un archivista curioso que tropezó con una caja olvidada en los archivos de una biblioteca abandonada. No es una teoría científica, no es un cálculo. Es una confesión íntima, un susurro desde el borde de la existencia, donde Einstein afirma que el infierno, ese lugar de fuego y castigo que ha atormentado la imaginación humana por siglos, no existe. En su lugar, hay un orden cósmico, una armonía tan perfecta que solo puede ser lo que Baruch Spinoza llamó Dios. ¿Por qué fue silenciada esta cinta? ¿Qué verdad tan peligrosa guardaba? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una invitación a mirar el universo con ojos nuevos, a descubrir que la muerte no es un fin, que el miedo es una ilusión, y que tú, sí, tú, eres parte de algo infinito. Era una noche sin estrellas en Princeton, el aire cargado de un frío que parecía susurrar secretos antiguos. En ese sótano, lejos de las luces de la ciudad, Albert Einstein, con 74 años, se sentó frente a la grabadora. Su cabello blanco, más desordenado que nunca, caía sobre un rostro marcado por el peso de una vida dedicada a desentrañar los misterios del cosmos. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por la urgencia de lo que estaba a punto de decir. No había nadie más en la habitación, solo él, la grabadora y un cuaderno lleno de notas desordenadas. La lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si el universo mismo estuviera escuchando. Con voz baja, casi quebrada, comenzó a hablar. He pasado mi vida buscando la verdad en las estrellas, en la curvatura del espacio, en la danza de la luz. Pero ahora, al final de mis días, veo algo más grande, algo que no cabe en ninguna ecuación. Veo lo que Spinoza vio hace siglos, un Dios que no está en el cielo, que no castiga ni premia, sino que es la esencia misma de la existencia, el orden que sostiene cada átomo, cada galaxia, cada pensamiento. Einstein no hablaba desde la fe ciega, sino desde la humildad de un hombre que había mirado al corazón del universo y encontrado algo que no podía ignorar. Hizo una pausa, el zumbido de la cinta llenando el silencio. Luego, continuó, el infierno no existe. Es un cuento humano, nacido del miedo, no de la verdad. No hay un lugar de tormento eterno, porque el universo no está dividido, no hay un allá afuera donde el castigo pueda existir. Todo es uno, y ese uno es lo que Spinoza llamó Dios. Inspirado por el filósofo holandés, excomulgado en el siglo XVII por atreverse a decir que Dios no era un rey en un trono, sino la sustancia infinita que contiene todo lo que es, Einstein encontró una respuesta a la pregunta que lo había perseguido en sus últimos años. ¿Qué es la existencia? No un quién, no un ser con rostro, sino un qué, una presencia que respira en cada partícula, en cada instante. Spinoza me enseñó a ver, dijo en la cinta, que Dios no es un creador separado, sino el acto mismo de existir. Las estrellas no giran porque alguien las empuja, giran porque son parte de un orden que no necesita explicación, solo admiración. Einstein relató una experiencia que nunca compartió en vida. En 1948, durante una caminata nocturna bajo un cielo despejado, sintió algo que no pudo capturar con matemáticas. Caminaba solo, dijo, y de repente, el universo pareció hablarme. No con palabras, sino con una vibración, una nota que resonaba en mi pecho. Por un instante, no fui Albert Einstein, no fui un hombre. Fui el viento, las estrellas, la tierra bajo mis pies. Fui todo, y todo era yo. Esta no era la voz del científico que revolucionó la física, sino la de un hombre enfrentado al misterio de su propia existencia. Entendí, continuó, que la conciencia no está atrapada en el cerebro. Somos receptores, como antenas captando una señal eterna. Y esa señal, ese campo, es lo que Spinoza llamó Dios. Hizo otra pausa,
el sonido de su respiración pesada capturado por la cinta. Si la conciencia es eterna, dijo, entonces la muerte no es un fin. No hay infierno, porque no hay un lugar donde la conciencia pueda ser destruida. Somos ondas en un océano infinito, y el océano nunca muere. Estas palabras eran una revolución. Einstein sabía que no podían hacerse públicas en 1953. La ciencia de su tiempo estaba obsesionada con lo medible, lo concreto, y el mundo estaba dividido por guerras, religiones y miedos. Pero él no hablaba para sus colegas, ni para los líderes religiosos. Hablaba para el futuro, para un momento como este, donde alguien como tú pudiera escuchar y decidir. La humanidad teme al infierno porque teme a la muerte, dijo. Pero la muerte es solo un cambio de perspectiva. Creemos que somos cuerpos, pero somos conciencia. Creemos que estamos solos, pero estamos conectados con todo. Spinoza lo entendió, y yo, en mis últimos años, lo confirmo. La cinta seguía girando, capturando cada palabra, cada suspiro, como si el universo quisiera asegurarse de que este mensaje llegara a quien estuviera listo para recibirlo. Einstein continuó, su voz ganando fuerza. El error no es la ignorancia, es el miedo. Miedo a mirar más allá de lo visible, miedo a aceptar que somos más que carne y hueso. Hemos construido un mundo de divisiones, naciones, religiones, razas. Pero el universo no conoce divisiones. Todo es uno, y ese uno es lo que llamamos Dios. Recordó las palabras de Spinoza, quien dijo que comprender a Dios es comprender la naturaleza, sus leyes, su armonía. No necesitamos templos, dijo Einstein, porque el templo es el universo. No necesitamos castigos, porque el universo no juzga, solo fluye. Luego, habló de la responsabilidad de vivir con esta verdad. Hemos aprendido a medir el cosmos, dijo, pero no a sentirlo. Creamos máquinas que nos llevan a las estrellas, pero no sabemos cómo amar a quien está a nuestro lado. Si no entendemos que somos parte del todo, nuestro conocimiento será nuestra ruina. Gracias por estar aquí, por elegir escuchar una verdad que el mundo intentó enterrar. La cinta prohibida de Einstein, grabada en ese sótano olvidado de Princeton en 1953, no era solo una confesión personal, era un puente entre la ciencia y el alma, un eco de las ideas de Baruch Spinoza que desafía todo lo que nos han enseñado sobre Dios, el infierno y nuestra propia existencia. La voz de Einstein, capturada en la cinta con una claridad que aún hoy estremece, resonaba con una urgencia que parecía saber que su tiempo se agotaba. Hablaba con la intensidad de alguien que ha mirado al corazón del universo y encontrado respuestas que no podían ser silenciadas. La grabadora seguía girando, capturando cada palabra mientras la lámpara parpadeante arrojaba sombras sobre las paredes húmedas del sótano. La física cuántica, dijo Einstein, me ha mostrado que el universo no es una máquina, sino una danza. Las partículas no son objetos fijos, son posibilidades que toman forma cuando las observamos. La realidad no existe sin un observador, y ese observador es la conciencia. Si la conciencia es la clave de la realidad, entonces la conciencia es la clave de Dios. Estas palabras no eran las de un científico presentando un artículo en una conferencia, sino las de un hombre que había traspasado los límites de la razón para tocar algo más grande, algo que no cabía en los laboratorios ni en los libros de texto. Inspirado por Spinoza, Einstein vio que el universo no necesitaba un Dios con emociones humanas, porque el universo mismo era divino. Spinoza lo entendió, dijo en la cinta, su voz temblando con una mezcla de asombro y certeza. Dios no es un ser que nos vigila desde un trono. Dios es la sustancia que lo contiene todo, la armonía que hace que las galaxias giren, que los átomos vibren, que la vida sea posible. El infierno es una invención humana, un cuento nacido del miedo, no de la verdad. No hay un lugar de castigo eterno, porque el universo no está dividido, no hay un allá afuera donde el tormento pueda existir. Einstein explicó que la idea de un infierno, un lugar de fuego y sufrimiento, era incompatible con la lógica del cosmos. Hizo una pausa, y el sonido de su respiración pesada llenó el silencio de la grabación. Luego, continuó, si todo está conectado, si cada partícula, cada pensamiento, cada vida es parte de un todo, entonces no hay espacio para la separación, para un castigo que aísle a las almas. El infierno es una prisión que creamos con nuestra mente,
pero el universo solo conoce libertad, solo conoce unidad. Su voz se volvió más suave, casi íntima, como si hablara directamente a quien encontrara la cinta años después. Relató una experiencia de 1950, cuando, agotado por años de trabajo y atormentado por la culpa de haber contribuido indirectamente a la creación de la bomba atómica, tuvo un momento de claridad que cambió todo. Estaba en mi estudio, dijo, mirando una ecuación que se negaba a resolverse. Me sentía perdido, como si todo mi trabajo hubiera sido en vano. Y entonces, sin previo aviso, una calma me envolvió. No era una voz, no era una visión. Era una certeza, como si el universo mismo me abrazara. Sentí que mi conciencia no estaba atrapada en mi cuerpo, sino que era parte de algo mucho más grande, un campo que conecta todo, desde las estrellas más lejanas hasta el latido de mi corazón. Einstein conectó esta experiencia con los descubrimientos de la física cuántica, donde las partículas pueden estar entrelazadas a través de distancias inimaginables, compartiendo un vínculo que desafía el espacio y el tiempo. Si las partículas pueden estar unidas así, dijo, imagina lo que significa para la conciencia. No somos individuos aislados, somos expresiones de un campo infinito, un campo que Spinoza llamó Dios. No hay infierno, porque no hay separación. Solo hay un flujo, un retorno al origen que nunca dejamos. Pero la cinta no solo era una reflexión filosófica, era una advertencia. Einstein habló con un tono grave, casi suplicante: la humanidad está ciega. Hemos aprendido a medir el universo, a calcular la velocidad de la luz, a predecir el movimiento de los planetas. Pero no hemos aprendido a escuchar el susurro del cosmos, no hemos aprendido a vernos como parte de él. Creamos armas que destruyen ciudades, redes que conectan el mundo, pero nunca hemos estado más solos. Producimos comida para millones, y aún hay quienes mueren de hambre. Esto no es progreso, es ceguera. Citando a Spinoza, Einstein añadió, la verdadera libertad no es escapar del universo, sino comprenderlo. Comprender a Dios es comprender que no hay división, que todo es uno. El infierno es una mentira que nos contamos para justificar el miedo, pero el universo no conoce el miedo, solo la armonía. Luego, su voz se llenó de una esperanza frágil pero poderosa. Cada persona que despierta, dijo, es una chispa que puede encender un incendio. No necesitas cambiar el mundo entero, basta con que cambies tu forma de verlo. Una sola alma que comprenda su conexión con el todo puede iluminar a otras, como una estrella que brilla en la oscuridad. Einstein habló del amor como la fuerza que alinea nuestra conciencia con el orden del universo. El amor no es un sentimiento, dijo, es un reconocimiento. Es ver al otro como parte de ti, como parte de Dios. Cuando amamos, nos alineamos con la armonía del cosmos. Cuando odiamos, nos apartamos de ella. La cinta seguía girando, capturando cada palabra, cada pausa, como si el universo quisiera asegurarse de que este mensaje llegara a quien estuviera listo para recibirlo. Einstein relató cómo la relatividad, su mayor descubrimiento, le mostró que el tiempo es una ilusión, una construcción de la mente humana para dar sentido a la experiencia. Si el tiempo no es real, dijo, entonces la muerte no es un fin. No hay un infierno esperándonos, porque la conciencia no se detiene, solo cambia de forma, como la luz que viaja eternamente. Pero la grabación no terminaba ahí. Estás aquí, y eso significa que no tienes miedo de enfrentar la verdad, de escuchar una voz que el mundo intentó silenciar. La cinta prohibida de Einstein, grabada en 1953, llega a su clímax con palabras que no son solo una reflexión, sino un llamado, un legado para un mundo que aún no está listo, pero que tú demuestras que podría estarlo. La voz de Einstein, ahora más grave, casi susurrante, continuó en la cinta como si supiera que estas eran las últimas palabras que dejaría al mundo. Hablaba con la sabiduría de alguien que ha visto el universo no solo con los ojos de la ciencia, sino con el corazón de un filósofo. La grabadora capturaba cada matiz, cada pausa, mientras la luz de la lámpara se debilitaba en el sótano, como si el propio cosmos estuviera conteniendo la respiración. He visto el universo a través de mis ecuaciones, dijo Einstein, pero también a través de mi alma. Y en ambos, he encontrado lo mismo, un orden tan perfecto, tan hermoso, que solo puede ser divino.
Spinoza lo llamó Dios, no porque necesitara un nombre, sino porque no había otra palabra para describir la inteligencia que respira en todo. Einstein explicó que la idea de un infierno, un lugar de tormento eterno, era una distorsión humana, una sombra proyectada por el miedo a lo desconocido. El universo no castiga, dijo, su voz resonando con una certeza tranquila. El universo es. Cada acción, cada pensamiento, cada vida tiene un eco, y ese eco regresa a nosotros, no como un juicio divino, sino como una consecuencia natural. Si vivimos en odio, el odio nos envuelve como una nube densa. Si vivimos en amor, el amor nos transforma, nos eleva hacia la armonía del todo. Inspirado por Spinoza, Einstein vio a Dios no como un ser que juzga desde un trono celestial, sino como la sustancia infinita que contiene todo, las estrellas que brillan en la oscuridad, los planetas que giran en sus órbitas precisas, las almas humanas que buscan significado en el caos. Somos expresiones de ese Dios, dijo, no criaturas separadas, no almas condenadas a sufrir. Somos ondas en un océano eterno, y cuando el cuerpo se disuelve, la onda regresa al mar, pero nunca deja de ser parte de él. No hay infierno, porque no hay un fin donde el sufrimiento pueda comenzar. Luego, su voz se llenó de una urgencia casi profética, como si viera el futuro de la humanidad desplegándose ante él. La humanidad está en un punto de inflexión, dijo. Hemos desatado fuerzas que pueden destruirnos o salvarnos. Hemos aprendido a dividir el átomo, a manipular la materia, a viajar por el espacio. Pero no hemos aprendido a unir nuestros corazones, a ver al otro como un reflejo de nosotros mismos. Si no reconocemos que somos uno con el universo, que nuestra conciencia es parte de un campo infinito que Spinoza llamó Dios, destruiremos todo lo que hemos construido. Einstein creía que la clave para el futuro no estaba en más descubrimientos científicos, sino en un despertar espiritual, en una comprensión que trasciende los dogmas y las divisiones. No necesitamos más genios que inventen armas, dijo, necesitamos más almas despiertas, personas que vean que no hay infierno, porque no hay separación. Que vean que Dios no está allá arriba, sino en el silencio de sus propios pensamientos, en el latido compartido de la vida. Citando a Spinoza, añadió, la libertad no es escapar del universo, sino alinearse con él. Comprender a Dios es comprender que todo es uno, que el amor es la fuerza que nos une al todo, que la compasión es el puente que cruza las ilusiones de la división. La cinta terminó con una frase que parece escrita para este momento exacto. Para ti que escuchas ahora, no busques el cielo ni temas al infierno. Busca la verdad en tu interior, porque ahí es donde el universo comienza, donde el orden de Spinoza se revela en su plenitud. Luego, el sonido se detuvo, dejando solo el zumbido de la cinta girando en el silencio, como un eco del cosmos que nunca se apaga. ¿Quién encontró esta grabación en 2023? Un archivista que revisaba archivos polvorientos en una biblioteca abandonada, supo que no podía guardarla para sí mismo. Esta no es solo una cinta, es una semilla plantada en el corazón de quien la escucha, una chispa que espera encender un incendio de comprensión. Si sentiste algo al escuchar estas palabras, si algo en tu interior vibró como si reconocieras una verdad que siempre estuvo ahí pero habías olvidado, no dejes que se apague. Escribe en los comentarios qué te resonó de esta cinta prohibida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete a Filosofía para Despertar, porque este canal es un espacio para los que buscan, para los que sienten, para los que saben que la verdad no se impone, se descubre. Recuerda, el infierno no existe, solo el orden del universo, y tú eres parte de él. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, vive como si fueras eterno, porque en el fondo, lo eres.